Dígame, de iglesia, les pido disculpas porque el teléfono se me apagó solito y no sé qué pasó. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Damos gloria a Dios por este tiempo de devocional, donde tuvimos la bendición de ser dirigidos por nuestra hermana María y el hermano Julito en la adoración. Ahora, amada iglesia, les pido por favor que vayamos juntos al libro de Lucas, capítulo 22, el verso 55 y el 56. Y el mensaje para esta noche se titula La triple negación de Pedro. Vamos hoy a mirar la primera y esperamos que podamos, ¿verdad?, seguir teniendo la bendición de ir viendo las otras dos. Y leamos juntos en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 55 y 56. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Verso 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Verso 57. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. El proceso de transformación del apóstol Pedro es uno bien interesante, amado hermano, porque en el recorrido bíblico podemos ver las diferentes etapas de desarrollo espiritual un poco más visible que los otros discípulos que acompañaban a Jesús. En origen, el apóstol Pedro tenía una profesión de pescador. Era lo que se dedicaba. Era hermano de Andrés e hijo de Jonás. Nuestro Señor Jesucristo le hace un llamado a Pedro bien especial, como nos lo hace a todos nosotros como sus discípulos. Él lo llama a ser un pescador de hombres, pero este llamado constituía el comienzo del proceso de Pedro en cuanto a su fe, formación de carácter y ministerio. O sea, el llamado que Jesús hace a Jesús a ser un pescador de hombres constituía el comienzo de su proceso en cuanto a su fe, formación de carácter y ministerio. Pero como todo creyente que ha decidido seguir a Jesús como Señor y Salvador, Pedro debía aprender algo bien importante, y era aprenderse a conocer a sí mismo y lo que significaba negarse a sí mismo para poder entonces seguir a Jesús. Pero su obstinación era tan fuerte que aun cuando la verdad le fue revelada, su opinión de sí mismo fue lo que lo siguió. Me pregunto, amado hermano, ¿a cuántos de nosotros nos ha guiado la obstinación? ¿A cuántos de nosotros en algún momento dado de nuestra vida nos ha guiado la obstinación? Que es ese deseo de hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Fíjense que a Pedro, en cuanto a conocerse a sí mismo, tuvo que aprender a entender qué era la obstinación. Ahora bien, ¿cuál ha sido el resultado de nosotros ser obstinados? O sea, seguir nuestra propia ruta o seguir nuestro propio camino. Yo no sé si usted lo dirá, amado hermano, pero yo sí sé lo que es el resultado y es fracaso. Nunca el error o el pecado ha sido muestra de éxito, sino de ruina. Y en muchas ocasiones, amado hermano, es necesario que quedemos en ruina para reconocer cuán frágiles somos, porque hacemos de nuestra vida muchas veces un castillo rodeado de fuertes y pensamos que estamos muy seguros allí. Pero, amados hermanos, no es así. Nosotros no somos tan fuertes como pensamos ser.
nosotros somos vulnerables y el pensar que somos fuertes nos hace débiles, porque nuestra vida no es lo suficientemente fuerte para sostenernos a nosotros mismos. La palabra de Dios, a través del apóstol Pedro, quien fue uno de estos hombres que pudo entender bíblicamente cuán frágil era y en dónde era que estaba su verdadera fortaleza. Nos dice en 1 de Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Muy magistralmente vemos cómo Dios describe nuestra fragilidad humana. Mejor explicación que esta, amado hermano, no podemos tener. Pero en ocasiones, muchas veces nosotros queremos escuchar otro mensaje que se polarice con nuestra idea de nosotros mismos. Y muchas veces buscamos segundas opiniones en cuanto a nuestra propia realidad. Y le digo algo, amada iglesia, eso no es justo. No es justo porque Dios nos llamó para ser libres del pecado y de la muerte. Dios nos llamó para servirles a Él totalmente. Pero la idea de querer o pensar que somos fuertes no nos permite cambiar y ser transformados. Por eso digo que no es justo. Lo justo es que nosotros podamos reconocer nuestra fragilidad humana para que así la verdad de Dios pueda ayudarnos a ser libres de nuestro error. Pero como mencionamos en el comienzo del mensaje, amada iglesia, Pedro se encontraba en un proceso y los procesos son necesarios. Y más en la vida cristiana, donde hay tanto que purificar, donde hay tanto que abandonar y renunciar y donde hay tanto que despojar de la vida pasada. Cada paso que Pedro daba en la dirección a Cristo representaba para él transformación. Y muchas veces, amada iglesia, cuando nosotros decidimos acercarnos a Cristo y reconocer lo que eso implica, que es cambio, muchas veces nosotros como que nos tornamos lentos en la acción de ser transformado. ¿Por qué? Porque sabemos lo que cuesta. Sabemos que la transformación, que es tipo de crecimiento, tiende a doler. Genera quebranto, amado hermano. Sí, porque el dolor que causa el saber cuánto le hemos fallado a Dios, cuánto hemos pecado contra Dios, eso genera un dolor en el alma, amado hermano. Pero deja una gran satisfacción porque sabes que aunque duele, estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso produce satisfacción en el corazón de aquellos que genuinamente quieren seguir a Jesús y solo a Jesús. No hay duda, amado hermano, de que Pedro amaba a Jesús. No hay duda. Es comprensible. Después de haber estado con Jesús por un tiempo prolongado, haber estado en la misma presencia de Dios, haber sido recipiente de esa gracia y misericordia de Dios, lleva al ser humano a amar a Dios, a entregarse a Dios. Así que no hay duda que Pedro amaba a Dios, pero no solamente haber estado en la presencia de Dios y haber visto de cerca la misericordia y la gracia de Dios para con Pedro y para con todos aquellos a los cuales Jesús le extendió misericordia. También Pedro tuvo maravillosas experiencias con nuestro Señor y Salvador. Él fue a quien Dios le reveló por el Espíritu Santo la identidad misma de Jesucristo. Pedro dice en Mateo 16, Mateo 16, versículo 16, la parte B. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro tuvo la dicha de recibir la revelación de la identidad de Cristo. Tuvo una experiencia gloriosa con nuestro Señor y Salvador. Siendo un simple hombre, a Dios le plació revelarle la revelación divina de Jesucristo. Yo entiendo, amada iglesia, que esto tuvo que llevar a Pedro a entender cuán grande y maravilloso es Dios. Posterior a este evento, junto a Jacobo y a Juan, presencia el momento especial de la transfiguración, donde aparece junto a Jesús, donde Moisés y Elías aparecen junto a Jesús. Pero allí estos hombres tuvieron la dicha de ver a Jesús en su gloria y majestad. También tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en su divinidad. Lo vieron como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos acontecimientos, sin duda, amada iglesia, iban marcando en Pedro su desarrollo espiritual. Pero no empecé a esto que vivió Pedro con Jesús. Pedro se amaba más a sí mismo que a Jesús. Y esto era lo que Pedro debía descubrir. Dios se lo permitió, amado hermano, para su propio bien y madurez espiritual. Ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos podido descubrir que aunque amamos a Jesús, nos amamos más a nosotros mismos? Esto no es una pregunta muy simpática para responder, pero es una pregunta que nos debe invitar a la reflexión. Muchas veces tenemos una idea de lo que hacemos y en dónde está nuestro corazón. Pero al igual que Pedro, las realidades de la vida lo llevaron a entender a quién Pedro amaba más. Así que nosotros debemos también permitir que el Espíritu Santo nos ayude a entender en dónde está nuestro tesoro, en dónde está nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios conoce, amada iglesia, muy bien el corazón del hombre y cómo a raíz del pecado, se pervirtió. Conociendo Dios lo engañoso que es el corazón, no va a dejar que se siga corrompiendo a causa del pecado una vez hemos llegado al Señor, sino que nos proveerá la manera de restaurarlo para poder aplicar su poderosa palabra. Bien claro, la Biblia dice que el que me ama, mi palabra obedece. O sea, el que me ama es capaz de guardar su mandamiento. Así que Dios quiere que nosotros comencemos a ver la realidad de nuestro corazón y cuán dispuesto está en guardar su palabra. Y esto, amada iglesia, nos ayudará a vivir para agradarlo a Él y solamente a Él. Según vemos en el versículo 55 de Lucas 22, Pedro estaba siguiendo a Jesús posterior a su detención. Estamos hablando de Jesús, pero lo estaba siguiendo con mucha discreción. O sea, no quería ser visto por la gente que estaba a su alrededor. Le interesaba saber cómo estaba Jesús, pero que no lo vincularan con Jesús. Recordemos lo que el mismo Pedro le dijo a Jesús antes de ser detenido. Esto se encuentra en Mateo 26, verso 33. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré.
Así que Pedro sabía lo que le había prometido a Jesús, pero estaba teniendo problemas con su propia promesa. Muchos de nosotros hemos decidido también seguir a Cristo, pero hemos sopesado cuánto es el costo. Hemos sopesado el costo de seguir a Jesús, la responsabilidad, la consagración, el dolor que nos puede causar seguir a Cristo, y no porque sea algo doloroso, sino porque, como mencioné ahorita, cambiar cuesta, cambiar duele. Hemos sopesado cuán fieles debemos ser en el Señor. Hemos sopesado nuestra pureza y santidad. Saben, amados hermanos, el cristianismo moderno que vivimos en este siglo XXI se ha ido ocupando de ir minimizando el costo de seguir a Cristo. Usted solo escucha hablar de conciertos cuando se llevaban a cabo, de eventos de victoria tras victoria, de libros extraordinarios. Esto es el tema de conversación en muchos círculos cristianos. Pero de lo que Dios ha dicho, ¿quién habla? Tal y como la palabra lo expone. ¿Quién está dispuesto a escuchar lo que Dios ha dicho? Eclesiastés 7:14 dice lo siguiente: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Los días buenos llegan, amado hermano, pero también se atraviesan los días de adversidad. Pero solo en Dios es que el hombre hallará una genuina satisfacción en su corazón. No importa cuánto cueste seguir a Cristo, amada iglesia, porque en Él y solo en Él es que puede hallar descanso nuestra alma para la eternidad. Puede que seguir a Cristo, y más en los tiempos que estamos viviendo, genere ciertas presiones a la vida de los cristianos, pero vale la pena pagar el precio por seguir a Cristo. Vale la pena negarse a sí mismo por seguir a Cristo. Vale la pena morir a ese viejo hombre cada día por seguir a Cristo. Hechos 14:22 dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pedro tuvo que sufrir por Cristo, tuvo experiencias genuinas y tremendas con Jesucristo, pero también tuvo momentos de gran aflicción debido a su fe. Y esto es lo que nos narra los versos de Lucas 22:55 al 57. Veamos el 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Verso 57. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Este suceso nos ubica en la primera negación de Pedro a Jesús. Pedro le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Mateo 26:33. Pedro estaba tan seguro de sí mismo que nunca consideró de lo que era capaz. Pero cuando esta mujer lo relaciona con Jesús en aquel lugar, y no solamente con Jesús, sino con su Salvador, con su Maestro, con su Señor, Pedro le dijo: mujer, no lo conozco. Y a través de esta experiencia que Pedro tuvo, Pedro está conociendo a Pedro. Él estaba tan seguro de que él no lo negaría, que le dijo que aunque todos te abandonen,
yo no te abandonaré. Pero ahora en el momento donde sus palabras son puestas a prueba, Pedro dice, mujer, no lo conozco. Así que esta experiencia llevó a entender a Pedro quién en verdad él era. ¿Cuánto usted se conoce a sí mismo? Muchas veces nosotros tenemos una idea de nosotros mismos, pero como a Pedro, cuando llegan los momentos de presión, ahí sale quien verdaderamente soy yo. Y no sale para que lo ignoremos o nos justifiquemos, sino que sale el verdadero yo como una muestra de nuestra realidad. Pero muchas veces somos tan justificados con nuestras realidades que pasamos por alto los momentos más importantes de nuestra vida cristiana, que son esos momentos donde Dios nos revela quién en verdad somos, para que nos arrepintamos y podamos encontrar en Él una salida a esa realidad. Y esa salida siempre será Cristo, porque no hay método humano, no hay entonces conducta que pueda ser enmendada si no hay una liberación a través de la vida de Jesucristo. Jesucristo fue el que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero también él dijo, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Así que los momentos donde estamos siendo presionados por distintas circunstancias de la vida, momentos familiares, momentos en el trabajo, la situación que estamos viviendo ahora del COVID-19, generan presión. Esa presión va a sacar a relucir quién en verdad usted y yo somos. Y ahí es la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. La consideración que debe prevalecer en nuestro corazón es la santa palabra de Dios. Separados de mí, nada podemos hacer. Jamás culparía a Pedro por ser Pedro. Jesús tampoco lo hizo. Solo le dio la oportunidad de que se arrepintiera al reconocer su realidad. Pienso, amado hermano, que cada día debe de haber en la vida del creyente, escuche bien, yo pienso que cada día debe de haber en la vida del creyente, o sea, de usted y de mí, la oportunidad de reconocer quiénes somos. Y usted dirá, yo soy cristiano, soy hoy una hija de Dios. Sí, pero ese cristiano y esa hija de Dios tiene sus realidades que tienen que ser expuestas para así como Pedro darnos cuenta en verdad quiénes somos. Así que cada día tenemos que tener esa oportunidad de saber quiénes somos y ver cuánto nos falta para ver a Cristo en nuestra manera de vivir. A la medida que vamos viendo quiénes somos, podemos entonces entender cuánto nos falta para ver a Cristo en nuestra manera de vivir. Si no vemos a Cristo en nuestra manera de vivir, es porque no lo estamos reconociendo, sino negándolo. Repito, si no vemos a Cristo en nuestra manera de vivir, es porque no lo estamos reconociendo, sino negándolo. Y terminamos con Primera de Tesalonicenses 5, verso 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos junto con él. Repito, Primera de Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos junto a él. Dios bendiga su palabra, amada iglesia. Espero que todos hayan estado conectados porque como tuve que regresar después que el teléfono se apagó, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ir conmigo en la narración del mensaje, pero espero que les haya bendecido, amada iglesia. Oremos juntos.
Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar ante tu poderosa palabra, para que sea tu palabra moldeando nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Hemos visto, Señor, en la vida de Pedro, el proceso por el cual tuvo que pasar para reconocer quién era Pedro y entender que solo en ti había palabra de vida, que solo en ti estaba el camino, la verdad y la vida, que solo en él, en ti, oh Dios, era donde estaban sus fuerzas. Ayúdanos, Dios, Señor, a reconocer quién en verdad somos, para así, Padre Celestial, seguir siendo transformado por el poder de tu santa palabra. El salmista David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de iniquidad y sáname. Permite, Padre Celestial, que cada día esa sea nuestra oración, para que así, oh Dios, no perdamos la oportunidad de seguir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.